Queridos y queridas compatriotas, tenemos que darnos fuerzas juntos y juntas, con esa hermosa palabra de decir juntos, y no de manera individual, separada y pisoteándonos todos como nos propone el engendro de Milei. Que como decimos siempre, engendro fue la definición o la categoría que establecimos para este ser detestable, porque es una idea mal concebida, y él realmente no hace más ni menos que proyectar ideas o cosas mal concebidas para hacer daño. Y somos todos nacidos en este hermoso país y somos un pueblo luchador. Así que aunque parezca que festejan, que van al Congreso, que tienen las bancadas, ahí no está el poder, ahí no está todo el poder, una parte del poder. También hay poderes por fuera del gobierno, que son oligárquicos, que son para pocos y que imponen su voluntad y sus ganancias por encima de la miseria de millones de compatriotas. Pero también hay poder en la calle y la van a pagar. Por hacer sufrir a nuestro pueblo, la van a pagar. Un ejemplo de eso es una cita del infeliz de Sturzenegger, el científico malvado que viene de Estados Unidos, viene acá a practicar cómo hacernos pelote y después vuelve a la Universidad de Estados Unidos a explicar cómo mintió, cómo se aprovechó de nuestro pueblo. Sturzenegger decía que estaba en contra de los jueces, que los jueces iban a sufrir como fue en la Revolución Francesa. No, Sturzenegger, no estás tirando abajo un antiguo régimen y vos sos el revolucionario que ni siquiera hubiera sido revolucionario en la época de la Revolución Francesa. Vos sos el régimen. O sea, el que va a sufrir vas a ser vos. Porque ahora pareciera que podés destruir los derechos laborales, pareciera que podés destruir, junto con Caputo, los derechos previsionales, hacer un sistema impositivo inequitativo en contra de nuestro pueblo, para que los que tienen menos paguen más, y para los que tienen más puedan seguir con la fuga y el negocio de Caputo. También podés basarte en la represora de Bullrich y modificar el Código Penal, donde a vos no te importa tanto castigar con algunos años más algunos delitos importantes, sino que a vos lo que te importa son los nuevos delitos contra quienes te vayan a criticar, contra quienes pensamos que una democracia es para todos, y no esta oligarquía que está disfrazada de democracia, que es una oligarquía colonial, fascismo colonial. Es represor, explotador, pero encima es en beneficio de una minoría local y del extranjero y de capitales internacionales. O sea que ni siquiera tiene un barniz de nacionalismo. Entonces, ellos creen que están en la cúspide, pero van a caer. Y sí quiero compartir con ustedes un poco. Si me pongo acá una malvinita, ¿se ve? No se ve. Sí se ve. Compartir un poco cuál es el mecanismo que hacen ellos. Hace 2 años que están gobernando y destrozando el país, endeudándolo, manteniendo una inflación que primero le hicieron con una devaluación de 118%, y luego la inflación que hay es alta, es una mentira, se llama la baña, el criminal que miente al pueblo y facilita que esté empobrecido. Entonces implantan mentiras sobre la inflación, sobre que no hay emisión, cuando periódicamente renuevan títulos en pesos, pero a cotización de altos intereses, y que en realidad es como si emitieran con toda esa masa que en algún momento, cada tanto, tienen que volver a recuperar. Y hay pobreza, más pobreza que antes, porque la pobreza no es un número absoluto. Es decir, la pobreza no se mide diciendo, bueno, los que cobran hasta por debajo de $200 están marginados, están en la pobreza. No, la pobreza se mide por tu calidad de vida. Si podés tener una alimentación sana, si podés vestirte, si tenés un trabajo, si tenés un techo, si tenés acceso a la educación y a la salud, no con una cantidad fija de dólares. Porque ¿qué hacen estos sinvergüenzas, estos apátridas?
Como fijan el dólar, lo dejan quieto para hacer la bicicleta y la fuga, lo que hacen es decir, bueno, hay mucha gente fuera de la pobreza porque, claro, como el dólar está bajo, mucha gente llega a ganar $200. ¿Se entiende? Toda mentira. Es como, yo les cuento, históricamente el fascismo era eso, una gran mentira. Cuando empezaban a caerse todas las mentiras, se acababa el fascismo. Bueno, estos en eso se parecen. Y quiero explicar un poquito de esto que ellos decían, el riesgo Cuca y que el riesgo. El riesgo son ellos, porque lo que hacen es chupar los recursos financieros y los recursos materiales. En este caso va a ser la riqueza minera y también chupar, ¿cómo se dice? El esfuerzo, la explotación de nuestro pueblo. Estoy tosiendo porque, claro, los cambios de temperatura más el ventilador hace que uno por ahí tenga mucha tos. Pido disculpas, pero bueno. Esto lo describió el querido Scalabrini Ortiz en su momento. Dijo, la crisis es la crisis óptima, la mejor crisis del mundo, la mejor crisis perfecta, la que nadie podrá superar ni demostrar, porque solo existe en la imaginación y en los tenebrosos propósitos de quienes la utilizan como pretexto para desmantelar el país y sumirlo en la verdadera y permanente crisis económica y espiritual que caracteriza a toda factoría o colonia. Porque si no hay crisis, no hay argumento verdadero para justificar medidas que no resisten el menor análisis. Y eso es lo que está pasando. Pasó con Martínez de Oz, pasó con Cavallo, pasó con Duhovne y con Caputo 1, y ahora pasa con Caputo 2 y con Milei. Y es fundamental para, como explicamos el programa pasado, para volver a Malvinas, tenemos que resolver el problema de la independencia nacional argentina, porque cada día perdemos más independencia. Directo, esto es una semicolonia, como dice Santiago Alibruchú, un compañero con el que estuvimos hace poco en el programa. Entonces, tenemos que comprender las condiciones de esta Argentina y de este mundo del siglo, de la segundo parte de primera, o sea, del 2025 en adelante, ¿no? O sea, ya pasó un cuarto, del segundo cuarto, ahí está, de la historia universal, la que nos toca vivir. Hay dos caminos, o dos formas de delinear nuestra Argentina. La de Milei es lo que se llama una distopía. ¿Qué es una distopía? Es un futuro negro, no se dice, pesimista, perdón, porque la palabra negro no tiene que usarse así. Un futuro pesimista, donde hay una gran masa de pobres y hay una minoría. Esto lo ha mostrado mucho el cine, que es una forma de la novela de anticipación que había en otra época. Entonces, para Milei está perfecto. El que gana, gana. Él y su gente siempre ganan. No sabemos por qué. Solo porque aplican el poder y porque hacen lo que los demás minorías poderosas quieren. Pero no porque tengan una cualidad que sean mejores, ¿no? Y eso siempre ganan. Y después la masa sobrevive, y si no sobrevive se muere enferma, y si no se muere enferma, si se subleva la matan. Ese es el futuro que marca para nuestra Argentina Milei. Depresión económica, pobreza, enfermedad. Es lo que pueden ver ahora. Porque él les dice, no, a través de la acumulación de riqueza y de quienes tienen riqueza, todos vamos a vivir bien. ¿Desde cuándo? Si esa acumulación de riqueza responde el liberalismo mismo y las teorías de lo poco que expresa este infeliz, responden al egoísmo como motivación. Entonces, ¿desde cuándo? Si vos me decís que es más fuerte y gana más el que es más egoísta, ese tipo se va a preocupar por el resto. Para eso están los gobiernos, para eso está la estructura democrática y para eso están las leyes, para obligar a participar en la riqueza a quienes tienen abundancia porque manejan lo que pertenece a todos. Así está en nuestra Constitución, así está en el 14 bis. Nuestra Constitución no se acaba en el artículo 17 sobre propiedad
que además es limitada por ley, ni se acaba en el artículo 14 en cuanto a la creación de los mercados. Para poder exigir el cumplimiento de la ley, la gente tiene que tener un modo legítimo de vida. Si no, ¿cómo le podemos pedir el cumplimiento de la ley? En realidad no hay ley, que es lo que pasa con el régimen libertario. Son imposiciones de una minoría sobre la mayoría de nuestro pueblo. Y encima en beneficio de poderes extranjeros, porque encima son traidores. Y yo les vuelvo a decir, vayan a la página de la Cancillería, 24 de septiembre de 2024, declaración conjunta Mondino-Lamy. No es ni más ni menos que Forador y Duncan, es decir, entregar la economía del Atlántico Sur a los ingleses. Bueno, entonces, como decimos, tenemos que hacer independiente toda nuestra Argentina, porque encima los anglosajones se han posicionado en la Argentina continental también, y traen a estos siervos, a estos mequetrefes, a estos traidores, con la carga que tiene ser traidor, como Milei, como Sturzenegger, como Bullrich, como la hermanita del 3%, como Caputo, para dividirnos, para someternos. Es lo que hacen todo el tiempo. La otra alternativa es forjar con los adelantos tecnológicos de este siglo XXI una sociedad para todos. Y eso está en nuestra Constitución y está en el 14 bis, que habla de los derechos de los que no tienen riqueza, de los trabajadores, de los jubilados, los derechos sociales de aquellos que están marginados. Porque una sociedad como la que está haciendo el infeliz de Milei no es estable. Al contrario, genera tales diferencias que en algún momento eso canalizan y puede salir en respuestas de rebeliones y en hechos graves. No es una sociedad estable. Una sociedad estable es aquella que se ocupa de que todos tengan una dignidad de vida. Ustedes habrán visto cómo es que conseguimos en la sociedad aquello que necesitamos para vivir. Hay distintas actividades. El trabajo en relación de dependencia. Hay quienes se han retirado después de trabajar mucho y tienen jubilaciones. Hay quienes están en el comercio. Hay quienes están en las empresas. Hay quienes viven de renta. Todas esas formas están establecidas y reconocidas por nuestra Constitución. Ahora, si esos son los modos legítimos de vivir, cuando yo privo a alguien de su trabajo, cuando un chico joven no tiene trabajo, le estoy quitando la posibilidad de subsistir legalmente. Entonces, después, ¿cómo le voy a aplicar la ley si el mismo que te va a aplicar la ley para proteger a los que ya viven en la abundancia, pero de una manera ya repulsiva, si ese mismo es el que te quita el trabajo? Eso es lo que han hecho siempre los gobiernos neoliberales. Y es lo que hace este engendro de Milei. Milei, un actor que hace un papel. Milei, un psicópata. Milei, un administrador de intereses extranjeros e internacionales, sin duda alguna. Milei, un totalitario, sin duda alguna, porque siempre repite las mismas ideas. Están así que esas ideas las repite él y las repite Lemoyne. Porque total, son 2 páginas. Te lo metes en la cabeza y ya está. Y es como un mundo, como un tablero de ajedrez cerrado. Son sus reglas y si vos estás fuera de tu regla, te insultan. Bueno, estamos fuera de sus reglas. Porque no son reglas, es opresión, es imposición. Esos son los libertarios. Entonces nosotros creemos en una sociedad que tiene que luchar por hacerse un espacio en el ámbito internacional, de una sociedad argentina independiente, donde hay una participación de la riqueza para todos, hay un mínimo de dignidad de vida, donde están todos esos bienes que hablamos, una buena alimentación, poder vestirse, tener un trabajo, tener un techo, tener cobertura de salud, poder progresar, tener derecho al esparcimiento. Y todos hacemos esfuerzos, y ese esfuerzo se comparte entre todos. Acá siempre lo hemos dicho. ¿Cuál es el sistema nuestro? Vos tenés una Ferrari, la ganaste porque te ganaste la lotería, porque tu papá era rico, porque sos muy inteligente y ganaste mucha plata. Todo bien. Pagá los impuestos, las tasas, todo lo que hace falta
para que el resto de la sociedad no tenga que estar buscando en el tacho de basura como está pasando ahora con este malvado de Milei. Entonces, en este siglo XXI se nos presenta una sociedad en dos dimensiones, como siempre decimos, y parece que no llegamos a tener en cuenta cuál es la realidad de eso. O sea, una dimensión virtual y una material. ¿Qué pasa? Dominando la dimensión virtual, y sobre todo a los jóvenes, porque elaboran material en las redes que más usan, como TikTok, les presentan una realidad alternativa, una realidad caprichosa, hecha por ellos, mentirosa, mientras se roban todo. Y eso es lo que está pasando. Y tenemos que tratar de despertar a nuestros jóvenes, desenchufarlos de la Matrix, de ciertas redes, y poder decirles, mirá alrededor tuyo, ¿cómo está la heladera de tu familia? Che, ¿vos vivís de tu madre o de lo que te da la abuela? Me acuerdo de uno que iba con los macristas a protestar por los vagos y todo eso, y le pregunta, ¿y vos de qué vivís? Y dice, ay, yo le agradezco a mi abuela que me mantiene, que encima era esposa de un represor. Muy gracioso, ¿eh? Este gobierno no quiere generar trabajo. Este gobierno quiere esclavos y quiere gente marginada. Nosotros tenemos una propuesta, y sí, la voy a leer porque es fundamental para nosotros, porque para que sepa que hay otro camino. Todos los adelantos, todo lo que consumimos es producto de la ciencia, y para que haya ciencia hubo un esfuerzo de toda la humanidad. Por eso, a pesar de que existen los derechos de propiedad intelectual que se respetan, los frutos de la ciencia pertenecen a la humanidad, y como pertenecen a la humanidad, si son medicamentos, el Estado tiene que hacer un esfuerzo para que estén a disposición de todos. Los adelantos de la ciencia, como se habló también en su momento de la conectividad, tiene que estar, si son adelantos para la humanidad, a disposición de todos. Algunos podrán comprar lo más sofisticado en el mercado y otros se los dará el Estado. Para nosotros, la política exterior tiene que ser la construcción de un espacio indo-afro-latinoamericano desde el cual nos relacionemos con el resto del mundo, con efectivización de nuestra soberanía en el Atlántico Sur y la defensa de nuestros intereses antárticos, crecimiento de los espacios internacionales donde nuestra Argentina sea protagonista, Mercosur, UNASUR, CELAC y BRICS. En política de defensa, desde ya digo que hubo un discurso asqueroso de Milei en la Daya, donde demuestra que es realmente un político designado por el Estado de Israel para gobernar la Argentina. En política de defensa tiene que haber inversión en ciencia e industria para la defensa, no juguetitos, no 6 aviones F-16 con la capacidad disminuida porque lo pidió para poder localizar el enemigo a larga distancia, porque lo pidió Gran Bretaña. Seguimos comprando aquello que autoriza Gran Bretaña, no 4 Striker, 4 vehículos nada más blindados, y después ahí viene Petri mostrándose, Petri corrupto, pareja de la corrupta Pérez. Entonces, como decíamos, en política de defensa, inversión en ciencia e industria para la defensa, alto nivel operativo, salarios adecuados, cobertura de salud, vivienda y perfeccionamiento profesional para los hombres y mujeres de armas. En política económica, negociación de la deuda externa sobre la base del concepto de capacidad de pago, quita y reducción de intereses, atesoramiento de reservas financieras para el manejo de nuestras provenientes de nuestras exportaciones, es decir, del comercio exterior, con dirección nacional argentina de su producido, o sea, del producido del comercio exterior, economía de crecimiento estructural y del consumo en base al crédito direccionado y el aumento gradual de salarios y jubilaciones, regulación razonable de la emisión conforme a objetivos de crecimiento nacional, política de desarrollo científico industrial y de exportaciones con alto valor agregado, equilibrio entre el sector exportador de materias primas y el sector de exportación de bienes elaborados, uso de recursos materiales y financieros como motores del crecimiento estructural, es decir, del aparato productivo, el transporte, la ciencia, la defensa, la educación, la salud, el esparcimiento. Política social activa con la integración de un sistema de bienestar social
para todos nuestros y nuestras habitantes, política de seguridad y justicia con el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas técnicos utilizados al respecto, es decir, la prevención del delito, mayor y más rápida presencia policial, políticas respecto del crimen organizado, eso sí que es difícil, ¿eh? Eso sí, si tus diputados son narcos, no vengas a hablar de bala, cárcel o bala. Si a vos te financia un narco, no vengas a hablar de... Son lo peor. Los libertarios son el excremento de la sociedad. El fin del lawfare y el retiro de los actores, mayor desarrollo de las estructuras judiciales con la potenciación de mecanismos de inmediación de la justicia, crecimiento de las Cortes de Casación y una Corte Suprema de 15 miembros. Políticas educativas y culturales con una importante inversión para su desenvolvimiento. Estos son lineamientos que un patriota, es decir, no solo podemos decir que nosotros amamos a nuestro pueblo, pero de un pensamiento patriota, ¿entiende? Que parte de nosotros. Eso es un pensamiento patriota, que razona nuestros intereses nacionales argentinos. ¿Alguna vez oyeron hablar al engendro este de Milei de intereses nacionales argentinos? Imposible. Porque es un ciudadano del Estado de Israel y un visitante asiduo de los Estados Unidos. Y son el enemigo. Y hay algo que así siempre decimos acá. Ustedes que están del otro lado, queridos y queridas argentinos, y nosotros amamos a este pueblo y a este país, porque somos patriotas. Y Milei, sus amos locales y la runfla y horda de ladrones que lo acompañan son traidores. ¿Y saben algo? Aunque ahora se estén exhibiendo y hacerse los triunfadores, van a perder y los vamos a vencer.